Ledesma. Enseguida, para continuar con el diálogo, de nueva cuenta tiene el uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, primero para completar algunas cosas de la primera intervención, de las propuestas mencionadas por Javier Sicilia. De lo que tomé nota es el diseño de una estrategia que parta de seguridad humana y ciudadana, con énfasis en derechos humanos y no la seguridad de las instituciones. La verdad es que eso es lo que queremos, ¿no? Una estrategia de seguridad que vaya centrada a las personas, porque lo que queremos proteger es precisamente a las personas que son víctimas de la delincuencia. Yo sé que hay muchos prejuicios en medio, pero creo que es importante platicar con claridad de lo que estamos haciendo. Por supuesto que queremos una estrategia que parte de la seguridad humana y ciudadana y que tenga énfasis en derechos humanos. Por cierto, ha sido en esta administración en la que se ha dado la mayor ampliación de derechos y de garantías de las personas en el orden mexicano. Con la nueva ley de amparo que se aprobó, que ahora reconoce, por ejemplo, que los efectos de amparo son lo que se llama erga omnes, es decir, no solo para quien promueve el amparo, sino para que cualquiera que esté en la misma situación sea beneficiado. Con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos, que reconoce los derechos humanos de cualquier tratado que haya firmado México, y que reconoce también el amparo la posibilidad de ejercerse no solo contra derechos explícitos, sino contra derechos humanos hechos o establecidos en cualquier tratado. Me interesa conocer las estrategias alternativas ciudadanas y ver las experiencias autogestivas de defensa. A mí sí me interesa. Platicamos alguna vez, la vez que nos reunimos, sobre este tema, pero también creo que las medidas de defensa de la sociedad frente a la criminalidad tienen que ser acordes al problema que está enfrentando una sociedad determinada. Si, por ejemplo, por lo que se me platicó ese día, es posible que una comunidad pueda tener mecanismos autogestivos y de defensa, y lo haga incluso sin armas de fuego, pues puede ser muy interesante, puede sonar bien, pero la verdad es que cuando vemos entrar grupos criminales en caravanas de 20 automóviles y armados hasta los dientes, tiene que haber una diferente manera de organizar la seguridad de las personas. Por mucha organización comunitaria, la gente tiene que salir corriendo a los cerros y esconderse, y eso ya no responde a la realidad que estamos viviendo, y necesitamos fortalecer aún más esas instituciones. Pero conocer esas estrategias, a mí me interesa conocerlas y ver, porque sí creo que sin participación ciudadana no es posible reconstruir las instituciones en materia de seguridad y justicia. Abrir la despenalización del consumo de ciertas drogas. Soy el primer presidente en México que está totalmente abierto, no solo a ese debate, sino que he promovido. Y no solo eso, también yo quiero recordarle a ustedes y a la audiencia que también es la primera vez en México que está despenalizado el consumo de drogas. Está despenalizada la aportación de dosis personales, está establecida en ley. Eso ya se dio, podemos debatirlo otra vez, pero ya se dio. Pues no sé si se deba en términos de ley, tío Javier. ¿Se penaliza? Perdón, intentarlo, pero está fuera. Podemos hacer recesos, ¿no? Bueno, y también estoy abierto al tema. Yo lo que sí creo advertir en el tema de drogas, no solo de consumo, incluso abierto al tema de tránsito y producción. Pero sí debemos reconocer entre todos que primero es un problema que rebasa con mucho las limitaciones de un Estado nacional como México. Dicho en otras palabras, yo tengo mi punto de vista, lo he dado. Hubo un dirigente político que me pidió que no interviniera en el debate, que no diera mi punto de vista. Bueno, está bien, que se dé, que se dé ese debate. Pero evidentemente el debate mismo y la solución está en el ámbito supranacional. Si no tiene un arreglo completo a nivel internacional, no tiene caso realmente. Ayer mismo en Guatemala lo planteé así. Una de dos, o tenemos verdaderamente una coordinación y un apoyo para combatir este problema entre todos, o buscamos romper paradigmas viejos y buscar soluciones diferentes en el ámbito internacional, y eso es responsabilidad fundamental de todos, pero particularmente de países consumidores. El auditor policíaco independiente de la Policía Federal me interesa. Hay un visitador, una figura que yo nombro distinta de la Policía Federal. Lo que podemos hacer es un equipo
que me ayude al trabajo de ese visitador, o incluso si hay candidatos ciudadanos para que ocupen la visitaduría, que mucho. No es por cierto un cargo que muchos quieran, es un cargo de mucho peligro, es un cargo de mucha tensión, mucha amenaza. Yo necesito ayuda ahí, Javier, la verdad, así que con muchísimo gusto. Y lo mismo diría para la Procuraduría, y lo mismo diría para los consejos que se han integrado con ciudadanos para muchos de estos temas. El darle educación a los jóvenes, ya lo he comentado, debe ser de la misma magnitud, por lo menos, de lo que se entrega a las fuerzas de seguridad. Ya como que, aquí está, pues no se alcanza a encontrarlo, pero lo que estamos gastando en seguridad a nivel federal son más o menos 100,000 millones de pesos, un poco más, un poco menos del 1% del PIB, que es menos, por cierto, de lo que se gasta en muchos países. El gasto en seguridad y desarrollo social es de 1.326.000 millones, y el gasto en educación nada más de 536,000 millones. Es decir, el puro gasto en educación en México es 5 veces más que el gasto en seguridad, y el gasto en desarrollo social completo es más de 10 veces mayor a nivel federal, y ciertamente hemos aumentado mucho el gasto a nivel federal. Sí, creo que hay que corregir muchas corruptelas y muchas ineficiencias en el sistema educativo y muchos intereses, pero también aquí hemos hecho cosas que a lo mejor en ese momento pues yo pediría que las viéramos. El hacer que los maestros hagan su examen de oposición para tener una plaza, el hacer el examen de la prueba enlace, la reforma que estamos haciendo para cambiar la carrera magisterial para que se pague conforme a la evaluación del resultado de los alumnos y no conforme a los cursos que tomen los maestros o la antigüedad. La evaluación que vamos a hacer a todos los maestros, etcétera, yo creo que son pasos importantes en ese sentido. De democracia participativa y democracia efectiva estoy totalmente de acuerdo, y creo que debemos empujar entre todos. Tenemos que exigirle cuentas a los representantes, incluyéndome a mí, efectivamente, y para ello necesitamos figuras de democracia participativa, necesitamos figuras que establezcan que el elector tenga el control de la carrera política de los diputados y los senadores, y también de los alcaldes. Si un alcalde es bueno, que siga, y si es malo, que se vaya y que acabe su carrera política. Y eso se requiere precisamente cambiar en términos de la elección consecutiva de representantes. Necesitamos mecanismos de transparencia en campañas electorales, porque el problema no es el dinero que reciben los partidos, sino cómo lo reciben y de dónde reciben ese dinero. Yo veo campañas hoy todavía de miles de millones de pesos que difícilmente pueden explicarse en los términos de la ley actual, y ahí soy el primer interesado en que avancemos en ese tema, en la renovación política del sistema político, renovación profunda. Respecto de los temas de Julián Levarón, hay algunas cosas que quisiera comentar. Una sobre el caso concreto de la muerte de Benjamín, que lamentamos muchísimo, ¿no? No más para actualizar a la gente que no está familiarizada con el tema. Cuando Benjamín fue asesinado, que es en julio de 2012, junto con Luis Carlos Bismarck, fue precisamente por un comando de 20 personas vestidas con ropa militar. De ellos, la información que tenemos es que se han consignado y sentenciado, al menos por posesión ilegal de armas, a Ubaldo Iván Roja Núñez y Enrique López Acosta. Ellos han declarado, han dicho, no sé en qué estado esté o el peso que esté en la declaración ministerial, que están relacionados con Carlos Andrés Bucheret y con Rodolfo Escajeda alias El Riquín. El Riquín fue atrapado por el ejército hace algunos meses. Está hecho en prisión, aunque no se ha podido en el proceso legal imputarle cargos directamente por el asesinato de Benjamín. Era el jefe de esa banda que actuaba ahí. Sin embargo, está en prisión y le estamos imputando otros cargos y colaborando también porque tiene cuentas pendientes con la justicia en otros países. Está a disposición de la CEDO, sí, en diciembre de 2010, me acuerdo de ese caso. También hay formal prisión contra el Charlie, el señor Carlos Andrés Bucheret, y está preso en el penal de Tampico, en fin, y vamos a seguir trabajando. Yo quisiera eso, Julián, de las cosas que mencionas, el que esto pueda terminar y que surja un espíritu de comunidad y reconciliación entre los mexicanos. Yo que más quisiera de eso. Y si algo aprecio de este movimiento es su llamado a no sembrar más odio y más violencia y más rencor entre los mexicanos. Y hacer a un lado ciertamente deseos de venganza de unos a otros. Ahora, ¿qué podemos hacer para ello? En serio, verdaderamente no pienso que
retirando, por ejemplo, a fuerzas federales, Policía Federal, Ejército y Marina, de tareas de seguridad interior, eso vaya a componer el problema de la violencia y el abuso de los criminales. Incluso si algo los detiene es que estamos ahí vigilando carreteras y puntos, etcétera. Si nos replegamos, simple y sencillamente los que se van a hacer dueños de las vidas de ustedes y las vidas de todos van a ser ellos. No es un asunto, insisto, de mera persecución de la droga, es un asunto de seguridad y de que haya una autoridad donde se ha destruido, que creo que es el caso de una buena parte del país. Me gustaría muchísimo ir a caravanas, yo he hecho las mías propias en mis buenos tiempos, pero no sé si me acepten ahí en el grupo, yo creo que va a estar medio complicado. Habría que preguntar a los demás, porque sí está... Pero algún día tenemos que hacer algo juntos, si no a la frontera sur, que sí nos gustaría ir, y podemos hacer aunque no sea en esquema de caravana, pues un día vayamos a la frontera norte, porque allá también tenemos muchas cosas que exigir a los del otro lado. El día que le atribuían a Mao una expresión de que el día que los mexicanos, el día que los chinos demos un paso al mismo tiempo en la tierra, ese día va a temblar la tierra. A lo mejor no somos tantos como los chinos, pero el día en que podamos exigir entre todos lo que otros países nos deben hacer, como frenar el tráfico de armas, esas cosas se podrían vivir pues, mucho más fuerte, ¿no? Estoy de acuerdo que la violencia es un resultado de descomposición, de abuso, que llevó muchos años haciéndose esta descomposición y que va a tomar muchísimos años reconstruyendo. Lo que estamos haciendo en Juárez no es simplemente enviando a la policía, que ha tenido aciertos y errores que duda cabe, pero también ha implicado que baje por lo menos en 8 meses el 60% de los homicidios y que además se trabaje en otras áreas. Estamos ampliando 3 campus universitarios en Ciudad Juárez, el de la Autónoma de Juárez, el de la Tecnológica de Juárez y el del Tecnológico de Juárez. Y estamos haciendo más bachilleratos ahí y espacios públicos. Recomponer ese tejido social va a tomar muchísimos años, pero tenemos que empezar. A mí me gustaría que el caso de Araceli lo aborde aquí el secretario de Seguridad Pública. Me preocupa mucho Araceli. Efectivamente, su hijo fue en esa encomienda a Ciudad Hidalgo, que está a 2 horas de aquí, de México, un pueblo sin nombres, un pueblo sin autoridad, un pueblo con bandas terriblemente enquistadas ahí, dueñas de vidas y de haciendas, y entre otras cegaron ciertamente, o por lo menos tomaron, no sabemos su paradero, pues la vida de su hijo. En el caso concreto de Lisandro es fundamental esclarecer este tema, y yo con mucho gusto personalmente supervisaré los expedientes que haya en ello, y también castigar a los culpables, que yo francamente, aunque jurídicamente es muy procedente lo que voy a decir, no tengo duda que es la banda criminal que opera ahí. Y por cierto, esa banda criminal, el líder de la banda que opera ahí en Zitácuaro fue atrapado hace 2 o 3 días, no sé si fue el ejército o la policía, ¿cómo se llama? En fin, no importa, pero creo que él puede darnos información también de lo que pasó con su hijo y con el resto de los policías que fueron pues, levantados ahí. Me duele su caso, me duele muchísimo el caso de los hijos de doña María Herrera, paisana mía, y efectivamente doña María, sé pues la nobleza de la gente de Pajacuarán, entre los que quedan de pescadores de la laguna de Chapala y entre los que dedican a la joyería, efectivamente se dedican a trabajo en esto. Pero lo que ha pasado es que a los michoacanos, un grupo muy violento que opera ahí, generó una rivalidad enorme, y es lo que yo me refería en mi exposición. Y la esencia de esto es que los grupos, a la hora que se empiezan a dedicar al narcomenudeo, se quieren adueñar de plazas y de territorios completos. Y entonces esta serie de represalias y de choques entre una banda, concretamente la familia michoacana, que así se hace llamar, yo creo que la han desprestigiado mucho porque las familias michoacanas somos totalmente distintas, cuyos jefes, por cierto, han sido capturados. Y otra banda, concretamente los Zetas, los Beltrán, tienen una rivalidad. Llegó un tiempo este año y el pasado en donde cada uno que entraba de Tamaulipas, por ejemplo, al estado, tenía actos represivos y los hacía, y también a muchos michoacanos que salían del estado, estos sinvergüenzas también los tomaban y los levantaban. Y lo mismo ocurrió con sus hijos en ese retén en Veracruz, que hay que investigar, y en Guerrero, pero ocurrió también en Guerrero, usted recuerda, con un grupo de vacacionistas mecánicos ahí, de la colonia obrera de Morelia, que iban de vacaciones, los conocemos muchos, a Acapulco, que siempre iban y que fueron cruelmente asesinados allá. Y lo mismo ocurrió con muchachos de Zaguayo, que usted también conoce porque está cerca de Pajacuarán, y que fueron también levantados y detenidos en la carretera Manzanillo.
Y yo estoy luchando contra esos criminales. Créame que me duele su caso, y si algo quisiera como presidente es que nunca más hubiera una banda que actuara impunemente contra un joven o contra un anciano, con quien sea. Ahora, ¿quién va a detener esas bandas? ¿Quién va a enfrentarlas? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Me duele mucho esos casos, señora, pero también creo que mi deber es enfrentarlas y no replegar pues al gobierno. Sí. A Marisela, aquí presente, que por favor vuelva a traer el caso de mis hijos de Guerrero y me les dé una buena revisada, y ahí va a encontrar mucha impunidad. El caso de mis hijos también de Veracruz, porque en Veracruz mis dos hijos se desaparecieron. Otro de los desaparecidos es mi sobrino y el otro es esposo de mi nieta. Entonces ahí son 4 familiares. Y yo necesito que las autoridades tomen esto muy en cuenta. Pedirle al señor Cárdenas Palomino que haga lo que tenga que hacer, por favor, también. Al señor Gerardo García Luna, que ya estuvimos en una ocasión en sus oficinas y que de plano no obtuvimos ningún resultado, pues también les pido que se pongan a trabajar y que nos den resultados, porque les repito, de que tienen gente capaz, la tienen. Esa condecoración que le dieron a la señora Marisela, por algo se la dieron, yo lo sé. Entonces ahorita me queda condecorarla entregándome respuestas de mis hijos. Totalmente de acuerdo, señor. Y de todas estas personas, de todas esas madres que estamos esperando una respuesta inmediata, porque no sabemos qué está pasando con nuestros hijos. A mí algunas personas por ahí me decían que esa gente que los reclutó se dedica a reclutar gente y que la mandan a Colombia. Se dicen tantas cosas, pero como les digo, eso les compete a las autoridades investigar. Tiene toda la razón, señora, y efectivamente también otro problema que tenemos que ver y resolver, no importa, está bien, es también tenemos que revisar nuestro propio sistema, porque en este tema de las que se llaman las competencias, de qué le toca a cada quien, ciertamente privación ilegal de la libertad, que imagino que es el delito por el que se está investigando, son delitos de competencia que se llama del orden común de los estados, en un caso de Veracruz y en otro de Guerrero. Pero la verdad es que estamos ante una criminalidad cada vez más entrelazada, y lo que necesitamos es revisar si eso está funcionando o no, porque la verdad es que, por ejemplo, hay en el caso federal 36,000 policías federales, a nivel estatal y municipal hay 300, a nivel estatal hay más de 300,000, y si sumamos los municipales hay más de 400,000. Entonces, si podemos repartir mejor la chamba, o de plano quedarnos con una sola que funcione, pero yo le voy a decir, no solo ella, su funcionario, yo mismo voy a ver el caso de sus hijos, sus paisanos, para ver qué podemos hacer y rescatarlo. Me apena lo que dice, pero seguramente sí en Guerrero puede haber muchísima corrupción, y tenemos que atacarla pues entre todos, ¿no? Bueno, básicamente de Salvador Campanur, estamos al tanto del tema de la comunidad de Cherán, y respeto mucho las ideas de ustedes, Salvador. Coincido, yo creo que en muchas, discrepo en otras, pero si en algo indubitablemente coincido es en la defensa del bosque, y de los recursos, y del agua, en Cherán y en toda la meseta y en todo el país, ¿no? Yo he peleado mucho por eso, y he peleado mucho además por fortalecer a la Policía Forestal, porque haya más intervención de la Policía Federal en contra de los talamontes. Hemos detenido más talamontes que nunca, hemos roto cadenas de complicidad y siguen ahí todavía, porque bien dices que ahí se entrelazan, lo dijiste tú, no yo, se entrelazan con las autoridades, entre crimen organizado, talamontes y muchos intereses que hay ahí. Y yo con mucho gusto apoyo, porque además creo en eso, creo en el bosque michoacano, nací y aprendí a respetar y a cuidar los bosques en nuestro estado y en todo el país, y he luchado mucho por eso. Y estoy de acuerdo en lo que dices de cambio climático. Prueba de ello es la sequía que tenemos este año, es la peor que ha habido en la historia de México, en muchos lados, solo hasta que vino el huracán Beatriz empezó a llover, ahí en la meseta, espero que haya llovido. Pero es la primera vez que yo en 8 meses o en 6 meses allá, y yo creo perfectamente que hay que defender esto. Estoy bien consciente del tema de Cherán, y también sé que hay gente abusiva, también comunidades indígenas, también que buscan su autonomía, como la gente de Capacuaro y otros pueblos, por ejemplo, que están pues, agandallándose, pues, para decirlo con toda claridad, ¿no? Y entonces el Estado tiene que ser precisamente la autoridad y la fuerza que ponga orden ahí, porque si cada quien agarra sus propias armas, sus propias cosas, realmente no veo que vayamos a tener una solución ahí. Ahora, yo quiero buscar una solución incluso para sus mecanismos autogestivos,
una solución que esté dentro de la ley, que podamos incluso ver a los muchachos que tienen la comunidad, que quieren defender a la comunidad, pero que los podamos introducir en un esquema, pues incluso de pertenencia a ciertas fuerzas policíacas para que se encarguen de cuidar Cherán, porque también mandar hijos como la señora Rodríguez Nava de acá para hacer esa tarea también es duro para los muchachos, para sus familias, y si ustedes pueden y quieren cuidar sus comunidades, vamos entendiendo, vamos buscando un mecanismo dentro de la ley que se pueda hacer, pero defender el bosque para mí no tiene pues ninguna duda, así que pues vamos trabajando juntos, y juntos trabajaremos ahí, Salvador. Y también vamos es de Norma Ledesma finalmente, yo estaré muy atento, Norma. En el tema, según entiendo, le voy a pedir al secretario de Gobernación, finalmente le voy a pedir la palabra a los dos secretarios. Secretario, para que hable del asunto de Araceli y de León Rodríguez, y al secretario para que hable. Yo entiendo que la sentencia del campo algodonero, estamos en proceso de cumplimiento, lo mismo en la sentencia del caso Redilla, ¿no es así? Así es. A ver, secretario, del caso algodonero, como lo saben, es un tema también que hemos estado trabajando con el gobierno del Estado, pero se encuentra, por ejemplo, en proceso con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que prosigue la investigación de los 3 casos de homicidio, considerando una perspectiva más amplia y conservando el equipo de profesionales que han estado a cargo de la segunda etapa de la diligencia. También está en proceso, se iniciaron 62 procedimientos administrativos ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, se aplicaron 26 actos sancionadores, los procedimientos administrativos en curso. Está también la publicación de la sentencia, que ya también fue publicada. Se encuentra en proceso con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y los representantes de víctimas para lograr acuerdos relacionados con la propia sentencia. En fin, en suma, hay una serie de acciones, señor presidente, señora, que estamos trabajando respecto de la propia sentencia, y yo me comprometo con usted a revisarla a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos para darle un seguimiento puntual a la misma. Yo no soy abogada ni experta en eso, yo le puedo decir que no nos sirve, porque no nos sirven los protocolos que la PGR, en el marco de la sentencia de campo algodonero, creó la PGR, no nos sirven. Tuve la oportunidad de revisarlos, no nos sirven porque el contexto y la región no lo hicieron conforme al contexto y la región. Tenemos una reunión, señor presidente, el día 24 para ver ya el caso particular y concreto. Yo personalmente... usted mencionó que se va a ver un caso, ¿cuándo? ¿Me dijo? ¿25? ¿Cuándo? El 24. No, el 28. El 28 de junio van a la Comisión Interamericana para ver el caso de Nitza Paola, estamos hablando de ese otro, ¿no? De Nitza Paola, de Rocío y de José Ángel Alvarado. Está en Costa Rica y van a revisar lo que son las medidas cautelares. Pues le agradezco que me avise para poner especial atención en ese caso. Secretario, por favor. Gracias, presidente, con permiso. Bien, señora Rodríguez Nava, primero reiterarle nuestro compromiso formal y atento respecto a la prioridad que es para la Secretaría la Policía Federal. Sin duda, para nosotros es un dolor importante que un policía sea desaparecido o sea muerto en la acción cotidiana que tiene hoy la Policía Federal. Solo informar a usted que de este caso en particular, nuestros compañeros policías efectivamente fueron posicionados a Ciudad de Hidalgo en apoyo a la policía municipal, en virtud de que había sido o existía condiciones de emergencia, porque había una extrema violencia y además había antecedentes respecto a hechos donde en la comunidad había agresiones directas de extorsión, secuestro en la región. De este hecho, nuestros compañeros efectivamente en ruta hacia Ciudad de Hidalgo fueron agredidos. Hasta ahora lo que tenemos de inteligencia y de investigación señala que fue hecho esta agresión por elementos
de la así llamada familia michoacana, que tiene presencia en el área, y de los cuales debo hacer reportarle que ya fueron detenidos los líderes. También debo decirle que en estas acciones hemos ya también detenido a varios de los que actuaron y participaron en estos hechos, de los cuales ya están ante el Ministerio Público Federal y están siendo en este momento investigados y procesados algunos de ellos. Sin duda para nosotros es un tema prioritario, la muerte de un compañero o su desaparición de manera específica. Inclusive el señor presidente nos instruyó ver la manera de darles apoyo permanente, no solo en la parte de edad física y personal de la familia, sino además darles respaldo económico, porque hay niños, hay familias detrás de cada policía, y esto el señor presidente nos instruyó para crear un fondo donde buscamos en todo momento darle a la familia el respaldo necesario para que no pierda el sustento los niños o las amas de casa, o las parejas de los policías. Por supuesto, y es mi convicción, me acaba de instruir y lo voy a hacer de manera inmediata, ver con ustedes detalles para poder atenderla y verla de manera personal para dar seguimiento a este caso, porque para nosotros es de extrema prioridad la vida de la Policía Federal, y más en la perspectiva de que nuestros compañeros policías están día a día en el riesgo permanente en el combate al delito. Hoy la parte criminal ya no responde, como señala el presidente, a una lógica básica delictiva. Hoy la Policía Federal se enfrenta a delincuentes con armas de alto poder, que tienen capacidades de fuego importantes, y sin duda, hoy por hoy, la Policía Federal se mantiene y genera esta evolución en sus cuadros, en su gente, en gran medida porque gente como su hijo apoyaron y apostaron a este proyecto de vida que es la Policía Federal. Les damos un compromiso pleno de dar seguimiento a este caso y, por supuesto, acabar de detener a todos los que faltan de esta banda delictiva que hoy estamos investigando de esta aparición de civiles. Gracias, ingeniero. Solo le quiero pedir que cheque bien la investigación, ya que, como bien es cierto, hay detenidos de la familia michoacana que declaran haber participado en los hechos. También es bien cierto que yo conozco muy bien el expediente que hay en Ciedo, a donde los detenidos no se contradicen mucho en sus declaraciones. Como también es cierto que están desaparecidos, pero no hay cuerpos. El lugar de los no coincide. Creo que usted lo tiene presente, está por demás decírselo, que hay 3 o 4 puntos a donde supuestamente fueron ejecutados. No coincide. Yo le pido, en nombre de esos 7 federales que servían al gobierno federal, toda la atención a esa investigación y que nos ayude a terminar con este calvario que día a día nos consume, y que ya hay madres infartadas, madres que están a punto de llegar al psiquiátrico. Quizás Dios es muy grande al estar yo de portavoz de todos ellos, y no nada más de los 7 federales, sino del civil, que nada tenía que hacer en esa comisión, y de todos los policías militares, del ejército, municipal y estatales, les brinden todo el apoyo como usted me está reiterando a mí. Se lo suplico, por favor. Gracias. No, si me permite, le voy a pedir a la procuradora que dé también uno de los casos que mencionaron, que ya tienen los detalles, y al secretario que complete para terminar esta parte. Y ya me han dicho, don Javier, que no me han dicho, si me doy cuenta, que es un espacio abierto, es un edificio público, pero es un espacio abierto, y mi conclusión es que sí se puede fumar. Gracias. Respecto del homicidio múltiple de Villas de Salvacar, como es del dominio público, este asunto lo lleva la Procuraduría, en este caso la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La PGR ha estado coadyuvando en las investigaciones, y lo que hasta ahorita existe es que hay 5 probables responsables que están sujetos vinculados a proceso en juicio oral, y de los cuales uno de ellos está suspendido el proceso por un amparo, por lo que hace a otras personas que han sido ya identificadas también, pero que por otros delitos que también participaron. La Procuraduría General de la República ha consignado y obtenido formal prisión de varios de ellos por delitos federales, como son, entre ellos está Arturo Gallegos Castrellón, alias El Farnero, o el 51, y este proceso incluso tiene un proceso de extradición y actualmente está en el Ceferezo número 5 en Veracruz.
La participación de la PGR ha sido y de las fuerzas federales que han detenido a una cantidad importante de integrantes de la organización de la línea ha sido determinante para bajar, en este caso para que aun cuando no tiene competencia la PGR para consignar por el homicidio, porque así lo han señalado los diversos jueces federales que han conocido de los casos, tenemos por ejemplo el asunto Levarón, que también el señor Julián, que hemos platicado este asunto, la PGR ha consignado por otros delitos como aportación de arma, como delincuencia organizada, como delitos contra la salud, porque cuando se ha consignado por homicidio y secuestro, como fue el caso Levarón, el juez federal determinó que era competencia del fuero común y no fuero federal. Lo mismo ocurrió con Beatriz Cariño y Giri Yacol, que también la Procuraduría consignó por delitos de homicidio, y lo mismo es el sentido es la resolución al momento de consignar en estos casos, que es del fuero común, y por lo tanto son las autoridades locales las que tienen que consignar por estos homicidios. En este sentido, el asunto de Villas de Salvacar está en los mismos términos, y por ello el gobierno federal, a través tanto de las fuerzas federales como de la propia Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones ha consignado por varios delitos del orden federal, y varios de ellos están actualmente en prisión, y no precisamente por el homicidio, porque como es fuero común, es la Procuraduría local quien tiene que consignar por ello. Pero la PGR, con el apoyo de las fuerzas federales, ha estado tanto consignando como investigando por delitos diversos que son de la competencia federal, y en ese sentido hemos coadyuvado también con estas detenciones en la propia investigación del fuero común que está llevando la Procuraduría del Estado. Hemos estado trabajando también, incluso en el caso de lo de trata de personas con normas, se han estado también, aun cuando en ocasiones fuera en un principio que no es del fuero federal, empezamos la investigación y coadyuvamos. Sin embargo, todos ustedes, varios de las víctimas que están aquí, que nos hemos reunido para platicar y para coadyuvar en varias de las investigaciones que son en esencia al principio fuero común, cuando consignamos la competencia es del fuero local. Sin embargo, nosotros siempre en todas estas investigaciones que se llevan a cabo se asume el compromiso que conforme a la ley tenemos, y llevamos a las personas en conocimiento de los jueces y se quedan por los delitos del orden federal. En el caso de trata de personas hemos coadyuvado, Norma, con varias cateos, varias declaraciones que que tú has estado participando de manera activa con los fiscales, y en ese sentido consideramos que tenemos muy avanzadas las investigaciones, y es importante pues el compromiso que ha estado ahí, que aun cuando de entrada no pudiera ser competencia del fuero federal, se ha procedido en los casos, incluso aún a sabiendas de que el juez en ocasiones nos dice que la competencia es de los estados. Por eso es importante que nosotros, en colaboración con ustedes, así como lo hemos venido haciendo en muchos de los casos, sigamos trabajando juntos para poder llevar a los delincuentes a los jueces competentes. En este caso, pues también que las autoridades locales, en el ámbito de su competencia, que en este caso es el homicidio y el secuestro, que mientras no acreditemos la delincuencia organizada, la federación está imposibilitada, porque vamos ante el juez y aquí hay casos concretos en donde los jueces nos han dicho que no somos competentes y declinan la competencia y la mandan a la Procuraduría de los Estados. En varios de los casos que tenemos aquí listados, que ya lo comentamos y ustedes son también testigos de que se ha trabajado y de que al final los jueces determinan que la competencia es del Estado. Entonces, en esa situación nosotros procedemos en consecuencia, pero por los delitos del orden federal, y por ello tenemos a varios de estos delincuentes, como a Riquín, Escajeda, como a Bucherey, como tenemos a muchos otros que están en el fuero federal, pero por delitos federales, y que afortunadamente ya están en prisión. En otros casos, por lo que hace a los delitos del fuero común, continuamos en estrecha colaboración con las autoridades locales para que en el ejercicio de su competencia ellos procedan. Y de eso tenemos varios casos y que ustedes mismos los conocen. Entonces, solamente reiterar
El compromiso del Gobierno federal a través de todas las Secretarías de Estado y de la propia Procuraduría General de la República para trabajar de manera coordinada y poder en el ámbito de su competencia poder trabajar y llevar ante los tribunales a todas estas gentes que tanto daño hacen al país. Gracias. Muchas gracias, Procuradora. Solo para también comentar acerca del caso Rosendo Radilla Pacheco y Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia que ya fue también publicada en la Corte Interamericana. Se están atendiendo puntualmente los resolutivos de la misma. Incluso quisiera subrayar que esto ha derivado también en una iniciativa por razones de algunas de las expresiones que aquí se han hecho en el fuero militar por parte del presidente de la República y que se ha enviado al Senado para su discusión y análisis. Particularmente la iniciativa propone reformar el régimen en algunos tipos de delito como desaparición forzada, violación y tortura, que sean investigados por denuncias ante tribunales civiles. Estamos en vías, presidente, en cumplimiento de esta resolución de la sentencia. Es un caso prácticamente de muchos años atrás, pero que ha dejado, digamos, en sus determinaciones y en su resolución una serie de planteamientos que se están accionando tanto en el orden legislativo como también en el propio cumplimiento de la sentencia. Sé que también ha habido expresiones de insuficiencia respecto a la iniciativa, pero partimos de que allí hay un documento que puede ser analizado para su discusión y análisis plural. Hasta nomás las declaraciones en relación al crimen en contra de mis hermanos, y no solamente ellos, otros de mis familiares. El hecho es de que no hay una sola persona sentenciada por el asesinato de Benjamín Levarón y de Luis Wismar, ni por el secuestro de Eric Levarón, ni por el de mi tío, ni por el de mi cuñado, ni por el de mis vecinos, ni de ni un solo caso que yo conozco está sentenciada una persona por ese crimen. Y por favor, no ofendan a la memoria de mis hermanos al decirnos a nosotros que se ha cumplido con la justicia con los crímenes en contra de nosotros. Por favor, le suplicamos no rompamos el formato, habíamos quedado... No, está bien, nomás un poquito, ¿verdad? Pero adelante, Blake. Sí, Juanjo Pala. Nosotros hemos acercado a los testigos y no ha habido protección, ni siquiera para ellos. Hemos tenido reuniones y reuniones con gente de este gobierno y nadie asume la protección a los testigos, ni siquiera hay un mecanismo real que se le brinde a los que van y testifican contra los criminales. Es el caso de los defensores de derechos humanos, muchos de ellos los que estamos aquí y salimos a defender a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros compañeros. Y en este caso, todas las instituciones se han negado a brindar protección a los testigos y es uno de los casos por los cuales no ha podido avanzar el caso de Beto. Y nosotros como familiares decimos lo mismo que dice Julián, no nos insulten. Hemos traído y hemos aportado, el gobierno no ha entrado y no ha podido facilitar al expediente para que se integre de manera en la que pudieran ser detenidos los responsables. Llevamos 1 año y 2 meses. Se comprometió usted como presidente a detener a los responsables y los responsables son protegidos por los gobiernos que han estado, son diputados federales y diputados locales en Oaxaca. No hay un solo responsable que esté detenido por este crimen. Imagínense que la caravana en la que usted se quiera sumar de buena fe es recibida a balazos. Es a lo que decimos la solidaridad de todos los que queremos cambiar este sistema y este país. Muy bien.
Me queda claro, Mario, yo creo que tenemos que partir de una premisa muy clara entre todos. Efectivamente, no insultar, y esa no es la pretensión de ninguno de mis colaboradores, ni la mía. Yo creo que lo mejor es no insultarnos unos a otros, es un buen camino para hacer las cosas. Pero sí es importante, si se plantean los temas, simplemente que se aclare cuál es el estatus de las cosas. Yo lo que percibo es que en ningún momento se dice ni que haya habido sentencia, ni que haya un caso de un detenido efectivamente por el delito de secuestro en sí. Lo que sabemos es que gente y no sé si tú estés de acuerdo en esto, Julián, pero gente que creemos que fue, está detenida, aunque por otras cosas, pero creemos que fue, y la verdad es que no la queremos soltar, salvo que obviamente que la defensa procede y todo, pero ellos se han defendido respecto del caso del secuestro y el asesinato de tu hermano, y aquí tenemos que hacer las cosas siempre en un ambiente de derecho y de legalidad, ¿no? Que yo creo que es una cosa por la que ustedes han luchado muchísimo, todos los que están ustedes aquí. Y créanme, como gobierno es difícil hacerlo así. Por ejemplo, cuando se atrapa un delincuente, ahorita lo que decía creo que la ciudadana Araceli, ¿no? Que se contradecían en sus declaraciones. Sí, se atrapa un delincuente y cuando están atrapados y cuando están en manos de la autoridad, de plano empiezan a decir nombres, fechas, actos. Gente, por ejemplo, en los Tamaulipas que reconoce haber asesinado a más de 100 personas, una sola. Pero obviamente pues, se tienen que llevar al Ministerio Público ante el juez, y ya obviamente ahí con la asesoría del abogado, el abogado le dice, mira, mejor no digas nada, y ya eso testimonio no vale, y aunque lo haya dicho en video y todo, eso no vale legalmente. Ese es el problema y también la fortaleza que tenemos. Es difícil verlo así, pero se asume pues que el que haya estatales garantías para el detenido es una fortaleza del sistema judicial. Sí nos causa a muchos mucha indignación y mucho coraje el saber que alguien está hasta reconociendo su crimen y no poder proceder por ese crimen contra él, pero ese es el tema, ¿no? Y en el caso de Betty, yo con mucho gusto puedo proceder a proteger a los testigos, y nos pasa también a nosotros otra vez con la Policía Federal. Un juez, por ejemplo, se negó, en Morelia, el juez primero se negó, bueno, no recuerdo si fue el primero, se negó a que los muchachos de la policía fueran interrogados con telepresencia porque habían sido amenazados por criminal. Los obligó a ir al juzgado. El día que salieron del juzgado fueron acribillados en la carretera. Sabemos cómo se las gastan los criminales. Yo con mucho gusto vemos, procuradora, que si los testigos que ustedes quieren innovar necesitan esa protección, con mucho gusto se les da. Lo que yo entiendo que explicó la procuradora es que la defensa de los acusados, pues no dudo que sean los personajes que, bueno, en fin, respeto el punto de vista de quienes hayan sido. Ellos alegan que el delito es local, que lo arreglan en Oaxaca, que no se meta a la federación, peleamos el caso y un juez declara no está acreditada la delincuencia organizada, se va a Oaxaca. Y por supuesto que nosotros en muchos de esos casos quisiéramos atraer y jalar, pero esa es pues más o menos la problemática, ¿no? Presidente, nada más si me permite para abundar, incluso invitar, estamos trabajando en mecanismos de protección más específicos tanto para periodistas como para defensores. Hemos estado trabajando en la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, con el propósito de establecer mecanismos más eficaces y eficientes para la protección de personas físicas. En estos mecanismos de protección yo haré llegar puntualmente, si me lo permiten, una invitación para que también ustedes puedan aportar y participar en estos mecanismos de protección, que ha sido también no solamente un tema recurrente en la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces estamos en esa vía y haremos llegar con anticipación una invitación para que puedan también aportar y hacer sus reflexiones en relación a los mecanismos. Esto independientemente de la instrucción que ha señalado el presidente, para que de inmediato, si hay algunos testigos o algunas personas que tengan algún riesgo o alguna amenaza, tomar las medidas cautelares pertinentes. Ese es en relación a los mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos.
incluso a periodistas. Hemos trabajado en algunas iniciativas de ley. También sé que hay inquietud en el tema para que sea la Procuraduría General, el fuero federal, el que atienda precisamente este tipo de criminalidad. Está en un debate, lo estamos discutiendo, se está analizando. Hay una serie de proyectos que hemos convocado incluso en el tema del periodo extraordinario, que estamos estableciendo diálogos también con los legisladores para construir prácticamente las mejores condiciones y poder deshogar ese periodo. En él se encuentran aspectos como por ejemplo la reforma política, en donde se plantea el fortalecimiento ciudadano, y que creo aquí hay una alta coincidencia en este proyecto de candidaturas ciudadanas, de una mayor participación, como lo ha dicho el presidente, de pasar de un sufragio efectivo a una verdadera democracia efectiva. Estamos trabajando en ello. Hay algunos puntos también relevantes que fueron aquí puntualizados, como por ejemplo el lavado de dinero. Hay iniciativas que en el Senado de la República ya fueron aprobadas, que están en la Cámara de Diputados, particularmente para establecer mecanismos que nos den mayor fortaleza como institución y como Estado mexicano para combatir precisamente a las organizaciones criminales en sus aspectos financieros. Estamos trabajando también para que la ley de extinción de dominios, es decir, cuando todos estos criminales son sorprendidos con bienes, con recursos, puedan ser puestos a disposición del Estado para poder aprovecharlos, probablemente como lo hemos siempre pensado en el ataque de las organizaciones criminales. Entonces hay toda una serie de mecanismos y de iniciativas que estamos trabajando. Enseguida, para seguir con este diálogo y regresar al formato que habíamos pactado, tiene el uso de la palabra el señor Javier Chisney. Muchas gracias, secretario. Señor presidente, no le cuestionamos su ataque a los delincuentes, jamás podíamos cuestionar eso. Tampoco le restamos responsabilidad a los delincuentes, jamás hemos hecho eso. Si usted recuerda la carta con que se inició este movimiento, el Estamos hasta la madre, se dirigía también a ellos. Pero nuestros interlocutores no son ellos, son el Estado, que su primera función es proteger la seguridad ciudadana. El problema, señor presidente, es que usted piensa que los malos están afuera y los buenos están adentro. El problema, señor presidente, es que usted se lanzó a la guerra con instituciones podridas, con instituciones que no dan seguridad a la nación, con instituciones con altos grados de impunidad. Ya hemos hablado del Poder Legislativo, de los gobiernos, hemos hablado del Poder Ejecutivo, pero no hemos hablado del Poder Judicial. De hecho, ellos son los más omisos en este movimiento y en este diálogo. No hemos recibido de parte del Poder Judicial una sola llamada, y ellos tienen responsabilidades muy graves frente a la nación. Ustedes acaban de oír los testimonios de 5 personas, son miles, aquí hay muchas, lograron tomar la palabra, pudieron tomar la palabra, creo que fue respetuosa, pero sí se sintieron ofendidos, los agravios son muy grandes. Y esa es la responsabilidad. Nadie le dice que no ataque a los delincuentes. Creemos, más bien, que el problema fue ese. Y tiene que ver también con su antecesor. Cuando tuvo todo el consenso nacional, o la mayor parte del consenso nacional, no hizo las reformas institucionales y las reformas políticas que necesita el país. Y evidentemente esta guerra ha puesto en evidencia eso. El problema también es que esta forma de ataque ha defendido a las instituciones y no ha puesto el énfasis en los ciudadanos. Yo le recuerdo, señor presidente, cuando fue a Chihuahua 15 días antes de nosotros para celebrar la toma de Juárez, yo le dije, nos está mandando un mal mensaje, señor presidente, cuando íbamos rumbo a Juárez.
y antes de ir a Rumbo Juárez, cuando llegó allá, usted hizo un desfile militar. Con eso dijo, estamos defendiendo las instituciones. Juárez no necesitaba un desfile militar, necesitaba que el ejército hubiera ido allí a rodear esa ciudad y a decirle a los ciudadanos, señores, aquí está el gobierno, aquí están los militares, esta es su calle, esta es su casa, hagan verbenas, tomen las calles, este es su lugar. Eso es lo que reprochamos. En ese sentido, creo que está obligado a reconocer que la estrategia que mantiene ha sido contraproducente. Miles de muertos, una putrefacción cada vez mayor de las instituciones, el crecimiento de los cárteles, tal y como lo dijo Obama cuando habló de su frustración. Señor presidente, ¿dónde están las ganancias de la estrategia? No hay un solo indicador que nos hable de una ruta correcta. ¿Por qué no genuinamente, señor presidente? Usted no tiene nada que temer frente a nosotros, no tenemos intereses políticos, no estamos persiguiendo absolutamente nada, somos ciudadanos que hemos venido a dialogar con usted. ¿Por qué no reconoce humildemente que también se pueden hacer otras cosas, además de alimentar esta maquinaria policíaca y militar? Le cuesta trabajo reconocer que no se ha hecho nada o casi nada para desmontar la estructura de protección con la que cuentan los criminales, estructuras hechas desde el propio poder, esa corrupción rampante, dijo usted alguna vez, y lo acaba de repetir. ¿Quién protege y cobija y se beneficia de este statu quo criminal? Todo eso tenemos que indagarlo. ¿Tiene algo que decir sobre la corrupción y el encubrimiento de funcionarios coludidos con el gobierno? La pifia cometida con el caso Han Rong. No me gustaría... ¿Qué pasa con esos funcionarios responsables de lo de la guardería del ABC? Ese encubrimiento. Nos mandan mensajes que también de protección criminal el gobierno. Han Rong es un emblema de cómo coexiste en el país el crimen, el enriquecimiento político y la impunidad. Y este es el caso de un militante priista. Hay en las filas del panismo la misma historia, hay en las filas del PRD la misma historia. Por eso hemos llamado también a los partidos. Ustedes tampoco están dando un mensaje de honestidad y de vida ciudadana. Nosotros creemos y le preguntamos si tiene algo que decirnos de qué pasó con ese botón de muestra, de cómo desde estructuras políticas, empresariales y de poder se puede alguien enriquecer, ejercer la política, rodearse con el crimen y salir también en las páginas de sociales. El combate del crimen organizado no solo pasa por el Chango Menéndez o el pozolero del Teo, no pasa por el negro Radilla nada más. El crimen, señor presidente, cruza por los grandes circuitos financieros, por las grandes corporaciones, ahí donde no están ni las balas, ni la sangre, ni los policías que salen en el Canal 2. Infórmenos algo al respecto, señor presidente. Hemos hecho en este discurso propuestas, queremos que las tomen. Se ve el caso de Hank, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Se refiere al caso de Hank. Sí, al caso de Hank, pero también al caso de la exaltación policíaca. Ya lo dijo una de nuestras compañeras, no necesitamos ese tipo de exaltaciones mediáticas, necesitamos eficiencia, necesitamos resultados. Señor presidente, este es el dolor de la nación. Estamos entre dos fuegos, entre la corrupción institucional y los crímenes. Si los criminales campean y hacen y son tan crueles y son tan cabrones, perdónenme la palabra, y tan hijos de la chingada, a veces las palabras son precisas, a veces estas dicen más de lo que podríamos decir con decencia. Es porque en las instituciones, yo no estoy hablando de
del Poder Ejecutivo. Estoy hablando de todo, usted también lo ha señalado, los presidentes municipales, las procuradurías de los gobiernos de los estados. Es porque ahí está la corrupción. ¿Cómo? Si no saneamos esas instituciones, que son nuestras instituciones, que son las que deben de mantener la seguridad y la justicia, ¿no? Porque aquí estamos hablando de casos de terrible injusticia e impunidad. Si el gobierno hubiese sabido, el gobierno hubiera cuidado la seguridad, mi hijo no estaría muerto. Yo les agradezco que hayan hecho un buen trabajo en el caso de mi hijo y se siga haciendo un buen trabajo. Ojalá y fuera para todos. Pero todos sabían dónde estaba el negro Radilla. Todos sabían dónde operaban. Y me asombra que no supiera ni la policía ni el ejército. Me asombra, señor presidente, que su partido proteja, perdóneme, a Marco Adame. Señor Marco Adame, un año antes, frente a un narcomensaje que decretaba un estado de excepción, no salió a defender la seguridad de la nación y a decir, aquí nadie nos somete, esta es su calle, aquí estamos, esta es su casa. No, mandó a cerrar las instituciones a las 5 de la tarde. Yo no las cerré, yo era director de acción cultural de la máxima casa de estudio, dije, no voy a hacer rehén de ellos. Salí a las 9 de la noche y la ciudad estaba en estado de sitio. Eso también es criminalidad. Ahí se está protegiendo a un gobernador omiso. Lo mismo sucede con los presidentes municipales, no estoy hablando nada más del Partido de Acción Nacional, estoy hablando de los presidentes municipales, también de Cuernavaca, que pertenece al PRI, y de otros municipios donde se cometieron esos asesinatos y esos crímenes. Entonces el problema es mucho más grave de como lo está planteando. Nosotros queremos justamente discutir, no solo discutir, tener una presencia ciudadana, aquí lo decimos, para este asunto de seguridad. Creemos y le pedimos que reconozca que es posible cambiar la estrategia. También hemos hecho propuestas, son las dos que le hemos pedido con respecto a las víctimas, y quisiéramos que camináramos hacia allá, señor presidente, cuando usted dice, dónde, cómo hacemos esas comisiones ciudadanas de fiscalización y de trabajar al lado de ustedes para rehacer esta estrategia de seguridad. Permítame, Julián, quisiera tomar 2 minutos. Solo para decir que se está proponiendo desde esta caravana y desde ese esfuerzo por crear conciencia que se nombren a todas las víctimas y que se pongan sus nombres en un lugar público. Y pues estas placas que hemos mandado a hacer pues una idea que hemos tenido de nombrar a las víctimas de asesinato en México para crear conciencia en todos, de que todos somos responsables de que esto no siga sucediendo. ¿En qué, verdad? Ahí. Sí, señor presidente, esto no es un look. Traigo todo lo que me dieron muchas víctimas, muchos dolores a lo largo de esta caravana y de esta caminata. Rosarios, escapularios, botones de conmemoración. Traigo un rosario que me envía una víctima a usted, me lo dieron a mí, pero quiero compartirle un escapulario. Nosotros fuimos a este consuelo y estos son signos del consuelo, como alguna vez escribí, es la justicia que a nosotros los ciudadanos compete, porque nos habían dejado solos, porque nos habían sumido en el miedo, porque nos habían sumido en el dolor de la soledad. El consuelo es estar con la soledad de los otros. Se lo quiero dejar como símbolo porque
como un signo de que ahora la justicia le corresponde a usted, señor diputado, y este es el rosario que le manda una de las víctimas. Muchas gracias, señor Javier Sicilia, de nueva cuenta, a Julián. Enseguida, y para concluir con este diálogo, tiene el uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, para sus reflexiones finales. Bueno, pues primero les agradezco muchísimo esta oportunidad muy enriquecedora para mí, para conocer de cerca y directamente el testimonio de las víctimas. Agradezco a Javier la precisión que hace, cierto, desde su carta, de su artículo que leí. Usted hacía un equilibrio muy bien ponderado, ¿no?, de reparto de responsabilidades, ¿no? Gobiernos, criminales, sociedad, medios, en fin. Y lo retomo claramente y le agradezco esa ponderación. Tiene usted razón, sus interlocutores no son los criminales, somos nosotros. Y por lo menos qué bueno que como interlocutores podemos platicar, y créame que no pretendo eludir la responsabilidad que me toca como presidente, al contrario, es una carga pesada en esto y en muchas cosas, ¿no? Ahorita me voy a referir, uno de los errores que dice usted que cometa, probablemente lo cometa, de que piense que los malos están afuera y los buenos adentro. No, yo sé que este cáncer, esta plaga, ha carcomido a la sociedad mexicana, a las instituciones, al gobierno, a los gobernantes, a los gobernados, a las iglesias, a los medios. Y lo sé muy bien. Pero decía José Ángel Conchello, en paz descanse, que para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y eso es lo que trato de hacer en mi gobierno. Y por eso he obligado a los militares y a los marines y a la Secretaría de Seguridad Pública, que todos, absolutamente todos, empezando por arriba, pasen por exámenes de control de confianza, toxicológico, socioeconómico, psicológico, polígrafo. Y probablemente los exámenes puedan fallar, pero por lo menos nos están ayudando a ir depurando poco a poco la corrupción que hay. Mira, a mí me tocó dos cosas muy difíciles, don Javier, me han tocado muchas. Una, que nos maten mucha gente con la que me ha tocado, si bien es cierto, no tengo el dolor que ustedes tienen de familiares cercanísimos, de amigos cercanos, colaboradores. Pero también otro importante, me ha tocado poner en prisión al subprocurador contra la delincuencia organizada y al director de la Policía Federal. Y evidentemente percibir toda esa maraña de corrupción que hay, ¿no? Y además los jueces tendrá que hacerlo eso el juez, pero lo que a mí me tocó hacer, lo hice. Y por supuesto que me gustaría mucho que de las cosas que sé o de las que me han dicho, pudiera simplemente decir, vayas a la cárcel y vayas y esto. Pero estamos en un sistema de legalidad y yo creo que es bueno que así sea. Que eso ya no depende de mí, sino depende de lo que diga un juez, que escuche los derechos de quien se acusa y de quien es y de quien acusa. Y que además no se acuse a nadie sin haber pruebas, lo que dicen los abogados, no tengo nada contra ellos, yo también soy uno de ellos, ¿no? Judicializables. Y a mí me gustaría decir, no es que yo sé o me han dicho cosas de fulana y de sultano y perengano, que fuera así tan sencillo, pero tenemos que recabar la información. He sabido, por ejemplo, de jueces que han recibido dinero, o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales. Pero mientras yo no tenga una prueba, o la procuradora no tenga una prueba, ese juez es juez, y ese ciudadano es ciudadano, y además es inocente. Es más, sigue siendo inocente hasta el día en que lo sentencian, si es que algún día lo sentencian. Me reprocha, o me señala, y que lo agradezco además como, pues no sé si como consejo, admisión,
ya lo veo como reclamo, como lo que es también, que me haya lanzado a la guerra con instituciones con altos grados de impunidad. Hace rato dijo, sin haber hecho una reforma política y sin haber reformado las instituciones. No voy a entrar más en este tema de Cigarrón, sin este esfuerzo, esta lucha que yo llamo por la seguridad. Le digo, sí, don Javier, entré sin que hubiera reforma política y sin haber reformado las instituciones, porque pienso que tienen que hacerse al mismo tiempo. Porque yo oigo la voz que usted escuchó en toda esa caravana, de las señoras que les llevan a sus hijos, que les matan a los hermanos. Es una historia, como ustedes bien dicen, de miles. Y ¿sabe qué? Yo no puedo decirle a la gente, espéreme tantito, voy a hacer primero una reforma política y reformar las instituciones. Tengo que actuar con lo que tengo. Y estoy seguro que usted hubiera hecho exactamente lo mismo que yo, ¿sabe qué? Si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con las piedras, esperando que por lo menos tuviera un momento el aliento de David para hacerlo. Pero así hay que hacer las cosas en un México que está dolido. Hay que hacerlo con lo que tenemos, que no es poco lo que tenemos. El ejército no es poco lo que tenemos. Podrá haber muchos prejuicios, podrá haber abusos que se han cometido y que además se esclarecen y tienen que castigarse. Podrá haber muchas cosas, pero no es poco lo que tenemos. Porque como dijo doña Araceli, son también mexicanas y mexicanos de bien, patriotas, leales, disciplinados, que van y les escupen y les dicen y los insultan, pero están ahí defendiendo a la misma gente. Y no es poco lo que tenemos actuar con ellos cuando precisamente están corrompidas las autoridades. Cuando uno llega a una ciudad, a un estado, a un municipio, se da cuenta que toda la policía, toda, está en la nómina de los criminales. Sí, ya sé, en papeles manuscritos que no tienen valor probatorio pleno, ya lo sé, ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente me voy a esperar a que ese Estado reforme las instituciones, haga una reforma política, ¿no? Yo tengo que actuar porque sé que hay gente que la están secuestrando, la están extorsionando y la están matando. Y eso es lo que hice, don Javier. ¿Pudo hacer un error? Probablemente. Yo creo que no. En conciencia ética, yo no podía hacer lo que otros. Esperarme a que algún día cambiaran las cosas. Darme esta magnífica coartada de decir, dado que las instituciones están podridas, yo no fui con el ejército mexicano a un país extranjero a buscar el petróleo de otros. Yo estoy con ellos viendo lo que está sufriendo la gente en muchas partes, lo que sufren los mismos soldados. Y me pesan, insisto, las familias de esos soldados que los perdieron, o las familias de los policías que los perdieron. Y la verdad es que no vi en conciencia otra forma de actuar. Que me gustaría que esta violencia terminara, por supuesto. Me gustaría, por supuesto, ser recordado por las cosas que he hecho por mi educación, por los hospitales que ya comenté, por las carreteras que ahora se han hecho como nunca, por la lucha incluso por el parte del medio ambiente, pero no, probablemente voy a ser recordado por este tema y probablemente con mucha injusticia. Pero mire, don Javier, si algo comparto con usted es que cuando usted tiene un deber, tiene que hacerlo. Y si cree que es su deber moral, tiene que cumplirlo. Independientemente de lo que qué dirán, cómo va a ser recordado. Yo creo en esa ética. Y sí, a lo mejor puedo estar equivocado. Sí pude haberme hecho pato. Y yo coincido con ustedes que hay palabras que describen mucho mejor las características que yo no puedo pronunciar. Pero no es lo mío. Estoy dispuesto a rectificar, sí, nomás quiero ver con claridad en qué exactamente. Qué bueno que me dice usted que no me están pidiendo que deje de combatir a los criminales, los voy a seguir combatiendo. Que tiene que haber más educación en México, por supuesto. Hagamos, por ejemplo, una cosa. Hace 2 o 3 días, yo no lo he leído a cabalidad, pero la ONU sacó un estudio de los errores que tiene el gasto público. ¿Por qué no vamos revisando eso y le metemos más, por ejemplo, educación? ¿No? Hay grupos políticos que tienen mucho poder en el Congreso, bancadas de 100, 80 diputados de un sector, que se llevan una tajada de león presupuestal. Dice la ONU que ese no es el mejor gasto o el más igualador. ¿Por qué no vamos revisando si de ahí podemos sacarle para educación y para esparcimiento, para espacios públicos? Pero yo no puedo solo en eso, y creo que en eso podemos trabajar juntos. Por supuesto, me interesa mucho la ley de víctimas. De hecho, lo que me encontré también es que Policía Federal, por ejemplo, tiene un área de prevención, por allá está el secretario. La Procuraduría General de la República tiene una Subprocuraduría de Derechos Humanos. Gobernación tiene otro área de atención.
El Ejército, yo les ordené que creara un área de atención a víctimas, la Marina lo mismo. Digo, son varias dependencias, cada quien trabajando por su lado, y lo que les he hecho es obligado a tener un mecanismo unificado, un protocolo de atención a víctimas. Yo había pensado en proponerles un sistema de atención a víctimas, me parece muy bien incluso pensar en una ley, estoy de acuerdo, platiquémosla, diseñémosla, y lo más pronto posible mejor. Y además considerando víctimas pues a todos, claro, hay distintos grados de responsabilidad, de lo que sea, pero víctimas, a final de cuentas, en eso coincido, pues son todos y hay que darles nombre, hay que nombrarlos y no hay que ocultarlos en una cifra estadística que, por cierto, no soy yo el que la llevo ni que me guste andarla cantando a cada rato. Lo de Juárez, créame, he ido varias veces allá, yo comprometí la ayuda del gobierno y nunca estuvo más lejos de mi intención en ofenderlos, y ahí sí les pido, si fue una ofensa para ustedes, me perdonen, pero la verdad nunca quise hacer eso. He estado varias veces en Juárez, y créeme, don Javier, yo no inventé el desfile. El desfile se hace cada fecha de la toma de Ciudad Juárez. Se dejó de hacer el año pasado por la violencia, y a mí me dio gusto que esta vez sí se pudiera hacer, porque yo coincido. Lo peor que podemos hacer es decir a la gente, arrincónate en tu casa, ciérrate a piedra y lodo, hay que reconquistar nuestras calles, pues sí son nuestras. Y los soldados hicieron las dos cosas, por cierto, primero estuvieron en Juárez y luego, no, pues sálganse, el ejército de Juárez se va para afuera, entra la policía, el ejército está rodeado. Finalmente, podemos variar y discutir cifras ciertamente, pero la gente empieza algo a tener un poquito de esperanza y salió al desfile. Se cumplían además 100 años de la toma de Juárez. Yo la verdad sí le tengo un gran aprecio a esos datos de la historia, además de varias cosas que hicimos, pero yo creo que hay que tomar la calle en lugar de los criminales que nos la han arrebatado, ¿no? ¿De qué indicador podemos hablar de ruta correcta? Yo sí le hablo de tres cosas, es más o menos las tres áreas de la estrategia son enfrentar a los criminales. Puede ser que está mal mi indicador de cuántos hemos capturado y cuántos hemos vendido. Busquemos otro, pero hay que enfrentarlos de alguna manera. Quizá midamos cuántas comunidades podemos ir rescatando de la situación en la que viven. Hay unas en que definitivamente hemos fracasado, otras en que hemos avanzado. Hemos avanzado, por ejemplo, en Tijuana. Y en Tijuana la verdad es que ha bajado notablemente la criminalidad y la gente va avanzando. Hemos avanzado en otras regiones. Insisto, falta mucho en el propio Juárez, sigue habiendo mucha extorsión, sobre todo el robo de coches, pero en materia de homicidios algo ha mejorado. El otro elemento, ¿cuál es? Construcción de instituciones. Y ahí yo tengo indicadores claros que me gustaría que me ayudaran a perfeccionarlos, pero ¿qué es lo que yo digo? El día que haya 32 policías estatales confiables, ese día vamos a ganar. ¿Cuál es mi indicador? Que haya 32 policías donde los mandos sean confiables. ¿Y cómo sé que los mandos sean confiables? Que el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, el jefe de la policía, el procurador, los subprocuradores, pasen exámenes de control de confianza para empezar. ¿Y es que? Ahorita lo comento, sí. Pero para empezar, lo que debemos procurar es que no estén adentro. No, pues no los dejan afuera y entonces los que pagamos impuestos somos nosotros. Sí, yo sé que es otro dilema, don Javier, pero déjeme verlo como yo lo veo. Que también era la idea, ¿no? ¿Para qué los mueves y mejor se van a ir a delinquir? ¿No sabe qué? Están delinquiendo desde ahorita. Están delinquiendo además con nuestros radios, con nuestras armas, con nuestras patrullas y con nuestras placas. Están interviniendo en nuestras comunicaciones, la suya y la mía. Tienen que estar fuera, porque de todos modos están delinquiendo. Y lo peor es una familia que llega a denunciar a un ministerio público y los que secuestraron a su hijo están atrás del barandal. Eso no puede ser, tienen que salir. Y sí, yo estoy de acuerdo, y ahí admito nuestra responsabilidad, no tenemos y no hemos desarrollado un eficaz seguimiento de las personas que reprueban. Y tenemos que hacerlo, es una tarea que hay que hacer. Pero por lo pronto que las que están adentro aprueben. Y ya no me digan los policías que estén en una esquina, por lo menos el director de la policía. Y ahí yo sí pido ayuda de la sociedad para que vea qué estados sí han mandado a control de confianza a sus secretarios y cuáles no, y nos vamos a sorprender. Y lo que sigue es que todos los estados se comprometieron a que en determinada fecha, de acuerdo con el compromiso por la seguridad, iban a vetear, que así se llama en el anglicismo terrible a todos sus policías. ¿Cuántos lo han hecho? Nos sorprende, ahí están, por cierto, en las páginas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública, no ahondar en eso, pero es otra ruta. Y el tercero es prevención.
El día en que demos oportunidades a los muchachos también vamos a triunfar. Yo he hecho un esfuerzo en materia de educación, por la dimensión del problema de México admito que es insuficiente, pero efectivamente hemos llevado la cobertura universitaria del 24 al 30%. Y como dije, hicimos 91 nuevas universidades y espero llegar a 100 pronto, y hemos hecho 800 nuevos bachilleratos y espero llegar a 1000 antes de que yo termine. Pero el día en que cada muchacho tenga un espacio en una escuela, ese día vamos a vencer. Ese es otro indicador. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, me pregunta usted un tema bien delicado. Bueno, que se ha hecho poco para desmontar la estructura de protección de los criminales. Ahí sí coincido, pero sí le puedo decir que en lo que a mí respecta y en lo que a mi gobierno toca, esa estructura se está desmontando. Y la verdad es que todos tenemos mucho que hacer en otras estructuras de poder, donde hay amplios círculos de protección, yo pienso, a la criminalidad. El caso de corrupción y encubrimiento de funcionarios, la pifia cometida con el caso que usted menciona de Sango. El delito que perseguía, en fin, las circunstancias que relata el ejército es que recibe un señalamiento, una información, en la cual una persona que va a ser asesinada y que fortuitamente se obtiene ese hecho, se detienen los posibles agresores. Los posibles agresores tienen armas y delatan y dicen dónde tienen esas armas y dónde las guardan. Y va el ejército, como efectivamente ocurre en muchos casos, a ese lugar. Hay gente, eso es lo que narra el ejército, que está fuera de la casa, con armas, se mete y en su persecución entran a la casa y encuentran ahí, pues no sé, 86 armas. Este es el primer punto, ¿no? Aquí la cuestión legal, porque además en cualquier caso, insisto, se trata de seguir el procedimiento legal establecido. Se presenta, se detiene a la persona, se presenta ante el juez, y el juez tiene que valorar tanto las circunstancias de la detención como los elementos del delito que se le presentan. Y después de un debate seguido por los medios, la juez concluye que no hubo la llamada flagrancia. O sea que no se le siguió, eso es lo que concluye la juez. Respeto el punto de vista de la juez y estoy además legal y moralmente obligado a seguirlo, y también entiendo y respeto la información que dé el ejército de este tema. Pero en fin, el hecho es que independientemente de la forma de detención, hay ahí un delito, armas de uso exclusivo del ejército, como bien dijo la subprocuradora de Ciedo en alguna entrevista. Bueno, ¿y ahora qué hago con todos los fusiles? ¿De quién son o qué? Hasta con nombre están algunos. Y no solo eso, don Javier, 2 de esas armas pegan, así se dice en la jerga de policía, pegan con 2 homicidios. Es decir, toda esta labor que hemos hecho en Plataforma México, también la Policía Federal, que, bueno, no voy a entrar al comentario pero la verdad es que sí, hemos adquirido la mejor tecnología, yo diría, del mundo para investigación criminal. Tiene ya registros de los homicidios, de la balística de un homicidio. En el caso de Tijuana, que tenemos buena colaboración con el gobierno, hemos podido levantar la base de datos de ese homicidio. Ese homicidio, las balas que se usaron tienen un rayón, digamos, que empata, el casquillo, empata, digamos, con el arma que la disparó. Y es como una huella dactilar, válgame la expresión, de las armas. Un casquillo es un arma. Y esas armas que se encuentra el ejército encuentran con 2 homicidios que se cometieron en Tijuana, en momentos y fechas distintas. Y se presentan las pruebas a la juez y los dictámenes periciales. Y no solo eso, otro de los testigos dice haber participado en un homicidio de otra persona. Y la juez concluye que como no está demostrada la flagrancia, ni los rifles tienen valor probatorio, ni los casquillos, ni los periciales, ni nada. Y además, aquí la tontería, digamos, es que qué torpeza el gobierno. O sea, a lo mejor había que llegar, decirle al ejército no persigas, ve, habla con el Ministerio Público, que te pida una orden de aprehensión, una orden de cateo, que la orden de cateo la libere un juez, que el juez además
evidentemente va a pedir bien el amparo del indiciado, va a ganar el amparo porque dice a mí por qué me persiguen. En fin, a lo mejor pudo haberse, pero que no valgan las pruebas, que se diga que porque es dudosa la manera que entró a la casa no tienen validez probatorio. Yo como presidente estoy obligado a respetar lo que dice esa juez y esa ley, porque mi primera obligación es respetar la ley. Me pregunta usted como persona, como padre de familia, como hermano, como hijo, por supuesto que yo coincido en muchas cosas con usted. Y si me pregunta además acerca de las cosas en las que creo, de que ahora ciertos personajes se nos ponen como modelo de santidad por los obispos, a mí lo único que me evoca es una frase, don Javier, la que dice: sepulcros blanqueados y raza de víboras. Y no puedo decir más y no puedo hacer más. Pero que se reproche a mi gobierno otra vez el actuar, en lugar de no actuar, cuando hay, como usted dice, mucha gente que tiene que rendirle cuentas a la sociedad de que por qué ocurren estas cosas. No hablaremos con esos poderes. La verdad es que yo, créame, don Javier, hago lo que puedo. Sí me hubiera gustado que los hechos hubieran ocurrido de otra manera, que todos los eslabones jurídicos estuvieran debidamente cuidados. Sí me hubiera gustado saber en el momento que estaban ocurriendo esas cosas y no fui enterado. Y me molestó mucho y, por supuesto, apliqué medidas disciplinarias correspondientes. Pero las cosas ocurrieron así. Y hay un abismo entre lo que es la justicia que todos anhelamos y lo que realmente nos ocurre. Pero aquí yo hablo por la gente que sirve a México con lealtad, como son esos militares y como son los ministerios públicos, la gente que habla del equipo que hicieron su esfuerzo y creyeron que estaban haciendo lo correcto. Y que si se acertaron o se equivocaron, puede ser, pero yo creo que ahí hay un universo muy grande que examinar, don Javier. Eso es lo que le puedo decir. Y a lo mejor ya le dije de más. Pero, bueno, en cuanto al gobernador y a mi partido, yo realmente respeto su opinión y creo que es un reclamo muy válido al propio partido al gobernador. Aunque en este caso concreto de aquel fenómeno de internet de Cuernavaca ese día, yo soy de usted, yo hubiera preferido ir y montar fuerza pública y decir: señores, aquí, esta es nuestra ciudad y la defendemos. Hay otros que operan de distinta manera, o que piensan de distinta manera a mí. Pero precisamente cuando yo hago eso y cuando veo a nuestro querido México y digo: no, señores, este es nuestro país, con algunos de los epítetos que usted dijo hace un momento, y no lo vamos a soltar, y nada de que vienen con camionetas y ametralladoras a apoderarse de él, yo voy a mandar al ejército para que ni se asomen. Eso es fundamentalmente lo que estoy haciendo. Y finalmente, créame, bueno, aparte de hacerlo el Sistema Nacional de Víctimas, y luego le paso lo que iba a decir, porque ya no lo voy a decir, yo estoy dispuesto de veras, a buscar esa paz para México con justicia y dignidad. Simplemente claudicar, simplemente echarse para atrás, no es paz. No es paz porque ellos pueden tener el control de Mante, Tamaulipas, y que no se mueve sin un alma sin su permiso. Eso no es paz porque la gente ya depende de ellos. Ni es justicia, mucho menos, porque matan al que se le da la gana porque lo miró feo. Mucho menos no es dignidad, don Javier. Y la verdad es que prefiero, insisto, que me juzguen a veces, creo que injustamente, en fin, la historia dirá, por haber actuado que por haberme quedado quieto. Una cosa más, señor presidente, para concluir. ¿Está de acuerdo en las propuestas que le hemos hecho, incluso de pensar también la ley de seguridad? Y si está de acuerdo, cuando nos vemos, señor presidente, proponemos en 3 meses y hagamos una comisión de seguimiento para trabajar juntos. Porque si no vamos a quedar precisamente en lo que siempre quedamos, buenas intenciones y no hay cumplimiento, y nosotros queremos verdaderamente ahora sí una participación ciudadana. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, pediremos lo mismo para los otros poderes. Entonces yo lo invito, bueno, lo invitamos todos a través de mi voz, a que nos vemos en 3 meses con una comisión de seguimiento y para trabajar tanto en la parte de las víctimas estas 2 cosas como en la cuestión de seguridad, si a usted le parece pensar otras estrategias, creo que podemos
No, pues yo encantado. Yo diría que para la comisión de seguimiento ojalá la puedan armar pues, entre hoy o mañana con el secretario de Gobernación. Y por supuesto nos vemos en 3 meses. Me faltaba lo de Marisela Escobedo. Con mucho gusto yo me aplico a ver el caso y a revisar si hay elementos de protección indebida de autoridades, pues entrar por otra parte para que se haga justicia en el caso de Marisela. Y yo reviso con mucho gusto el tema. En el caso de la ley de protección de las víctimas, vayamos haciendo una comisión, don Javier, me interesa mucho. Y también insisto, yo la verdad estoy abierto a revisar la estrategia, pero realmente mientras no se aclara la alternativa, como usted dice, mientras no haya claramente decir, es para este otro lado, la verdad creo que tengo que seguir en eso, combatiendo a los criminales, reconstruyendo las instituciones y reconstruyendo el tejido social. Yo creo que es un punto donde tenemos amplísimos vasos de encuentro. Una cosa más, señor presidente. Yo le solicito que se abra un fideicomiso para que se hagan las placas y este monumento a la memoria. Yo creo que nosotros estamos apoyando eso, o prefieren que lo hagamos los ciudadanos, creo que no es correcto. No, está bien. De hecho tenemos un fideicomiso para víctimas, ¿no? Bueno, hicimos un fideicomiso con la lana que estamos decomisando, por ejemplo. Exactamente. Y eso lo tenemos en algún reglamento, ¿no? Es un acuerdo PGR, ¿no? Hicimos un fideicomiso precisamente para ayudar a víctimas a resarcirles el daño. Creo que este fideicomiso puede enriquecerse o aportarse, que también contribuye a propósito de las placas, con mucho gusto. Y bueno, era eso. Y lo último, don Javier, déjeme decirle que a mí también me ha pasado que a donde quiera que voy me dan todo, ¿no? Rosarios, escapularios, cruces, vírgenes de Guadalupe, amuletos, tréboles. Yo la verdad me siento pues protegido y bendecido por mucha gente que ora por mí, lo cual les agradezco mucho. Solo que las cosas que me dan, yo traigo una por aquí que me dio otra víctima hace poco, que pesan mucho, ¿no? Pesan mucho pero también fortalecen mucho y le acuerdan a uno para qué está y para qué debe ser. Simplemente el rosario, pues Margarita tiene tradición, todos los rosarios que me han regalado, o sea, los ha rezado. Yo admito que yo no, pero esta vez me voy a aplicar por la persona que me lo dio, también para rezarlo. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Guadalupe. Un micrófono. ¿Dónde está el buscar testimonio en cuenta? ¿Cómo se puede ayudar? Ahorita, con mucho gusto lo vemos. Por miembros del ejército. ¿En dónde desapareció? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Nadie me ha hecho caso. Gracias, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dale, vete para acá. Y adelante, doña Yolanda. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Yolanda Morán, vengo de Torreón, Coahuila. Mi hijo Dan Jeremel desapareció hace 2 años, 6 meses, 4 días en Torreón, Coahuila. 34 años, licenciado de profesión, padre de 4 hijos, ejecutivo de ING Afores. No se le puede llamar baja colateral, es mi hijo. Es solo uno más de 185 desaparecidos forzados en el estado de Coahuila desde el 2007 al día de hoy. Ninguno rescatado y cada día desaparecen más. No se apellidan Martín, ni Wallace, ni Fernández de Ceballos, pero los amamos igual, señor. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDE, es un movimiento ciudadano. Solicitamos a usted respetuosamente, señor presidente, aquí frente a todos de testigos, la atracción de todos los casos por la PGR, que formalmente nos den una audiencia a la PGR
y la Secretaría de Gobernación, que ya hemos solicitado un encuentro con ellos sin respuesta a la fecha, a través del licenciado Felipe Zamora de Gobernación, del diputado federal Jesús Ramírez del PAN, de Guillermo Anaya y Ernesto Saro de los senadores del PAN. No teman un encuentro con nosotros, garantizamos un encuentro respetuoso y propositivo. Tienen armas, poder, presupuesto, pero no vemos voluntad, interés, no son sus hijos. Creen entendernos, pero como madre le digo, nunca ha parido un hijo, no tiene un hijo en esta situación. Concédanos la audiencia con la PGR y SEGOV y que nos proponga una fecha agendada para tal. Necesito llevar a 185 padres, madres, hijos, algo positivo de esta reunión. No los den por muertos, por favor. No los busquen solo en cosas. Vivo. Procuradora para tratar su asunto. Si gusta, aquí tenemos sus datos, le marco en un momento más para darle nada más la hora. Nos gustaría, para ya terminar y concluir, nos gustaría que si es posible, la Procuradora, señor Secretario, si pudiera recibir digo, no los casos que pertenecen a los estados particulares, pero sí a los casos que se podría ver con la PGR de los que están. Sabemos que en Coahuila hay un gravísimo problema de desaparecidos. Igual en Morelos. Se supone que ahí no pasa nada para algunos, pero la verdad sabemos que hay un montón de desaparecidos. Se los agradeceríamos mucho. Con todo gusto. Tarde. Bien, amigos, pues esto ha sido el diálogo entre pues las víctimas, el grupo que va encabezado por Javier Sicilia y por el presidente Felipe Calderón, y pues pudimos ver en algunos puntos de acuerdo, en otras pues no había tal, pero sí podemos rescatar muchas cosas de este encuentro en donde ambas partes se reconocen autoridad para hablar de temas, para tratarlos, y pues a grandes rasgos el presidente Felipe Calderón por un lado dice: no puedo hacer más porque las instituciones están podridas, muchas de ellos, y esto lo secunda pues las víctimas, el grupo que va y esto lo secunda Javier Sicilia. Y en ese orden de ideas, al parecer se está llegando a puntos de acuerdo en donde Felipe Calderón instruyó para que de manera inmediata empezaran a trabajar en comisiones y dentro de 3 meses reunirse, así como lo solicitó Javier Sicilia, reunirse para ver los avances. Y pues bueno, en donde hay puntos de coincidencia es en la reconstrucción del tejido social, es en la mejor aplicación de los recursos en materia de educación. Incluso hubo un señalamiento muy duro de parte de Felipe Calderón hacia el secretario de Educación,
Lujambio, en donde le dice, hay un estudio de la ONU donde nos están dando a conocer nuestros errores, ¿por qué no trabajamos en eso junto con la comunidad? Y de esa forma, pues este encuentro se rescatan muchas cosas, como por ejemplo el hecho de haber, lo que fue más conmovedor es el relato de la señora que pierde a sus hijos, que fueron desaparecidos precisamente en la tierra de Felipe Calderón, y Felipe Calderón, primero Javier Sicilia, se levantan a darle un abrazo a la señora y después Felipe Calderón, y bueno, esto sin duda ha conmovido a ambas partes, y parece ser que algo bueno saldrá de esta reunión, algo bueno saldrá para fomentar la democracia participativa, la democracia directa. Se pronunció Felipe Calderón en favor de la reforma política, esta reforma política que podría darnos la posibilidad de tener en México candidaturas independientes, que hubiera referéndum, que haya plebiscito, y de esa forma, pues ahora estamos viendo juntos a Felipe Calderón y a Javier Sicilia, donde están al término de la reunión, están juntos dando puntos de vista. Esto pues nos parece un buen final de esta reunión. No hubo polarización, sí hubo señalamientos muy directos, muy fuertes de un lado y otro, y bueno, lo que podemos hacer es ir pues viendo puntos de vista diferentes y ir pues sacando comunes denominadores para poder entender cuál será la mejor solución para lo que está ocurriendo en nuestro país. Felipe Calderón dice, sí estoy dispuesto a revisar la estrategia, pero hasta que no me digan o hasta no saber cuál es el otro camino, por lo pronto se mantiene en su estrategia y le dice a los ciudadanos, o nos dice a los ciudadanos, otros temas en los que podemos incidir para tener una mejor solución a esto que estamos viviendo. Estamos viendo al maestro Emilio Álvarez y Casa, quien estuvo junto a Javier Sicilia en todo el tiempo, dándole ahí pues algún tipo de escrito, ahí donde estaban recopilando las ideas sobre la reunión. Y pues bueno, ya se están despidiendo prácticamente, ya están saliendo del Alcázar del Castillo de Chapultepec, ya están saliendo las personalidades. Ahí vemos a Daniel Gersherson, quien está muy cercano al movimiento, y pues bueno, de esta forma nosotros también pasamos a despedirnos con esta satisfacción de haberles podido llevar esta transmisión. Gracias desde luego al enlace que nos permitió Argos TV, nuestro amigo Epigmenio Ibarra, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento profundo por el hecho de habernos permitido estar en vivo en esta transmisión. Y bien, pues este es un llamado de esperanza, es un llamado de entendimiento, en donde partes que parecían estar muy distantes, pues hoy han encontrado puntos de acuerdo, y vamos a ver qué ocurre con estas comisiones que se van a crear. Estaremos muy al pendiente, como lo hemos hecho durante desde el inicio del lamentable asesinato del hijo de Javier Sicilia. Aquí lo comentamos con gente de Cuernavaca, comentamos también la marcha primera que hubo en Cuernavaca, transmitimos las imágenes, después transmitimos imágenes y estuvimos presentes en la marcha del 8 de mayo, después estuvimos comentando con los protagonistas de la caravana y estuvimos presentes en la ciudad de Saltillo para ver y recabar y apoyar la información acerca de este movimiento. Y ahora, que ya después de que llega la caravana a la Ciudad de México y de regreso, pues ahora estamos también al pendiente de esta conferencia de prensa, en donde, pues como ustedes pudieron ver, estaba llegándose a puntos de acuerdo. Un punto que no trató Felipe Calderón, y me parece importante, fue el caso de la guardería ABC. Ahí hubo un silencio total en cuanto a ese punto, y se lo recordó Javier Sicilia en su contrapropuesta o en su alegato segundo. Se lo hace ver Javier Sicilia, y volvió a haber un silencio profundo en ese tema.
no se llegó a ningún acuerdo. Felipe Calderón está abandonando ya el alcázar del Castillo de Chapultepec. Estamos viendo que se hace acompañar ahí de un elemento del ejército. Bueno, ahora ya se detuvo con otras personas, pero pues prácticamente está abandonando el lugar. Pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Estamos muy al pendiente de esto, muy positivos, muy como se puede decir, muy a favor de este encuentro. Estamos festejando que por lo pronto se hayan acercado estas dos partes de esta discusión. Veíamos por un lado en la caravana comunicación.com de algunos funcionarios, pues al parecer se han ido suavizando un poco las cosas. Ahí vemos que Felipe Calderón trae puesto el escapulario que le regala o que le manda ahí Javier Sicilia, y por otro lado, pues bueno, despedimos esta transmisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mañana nos vemos en punto de las 9 de la mañana en su programa de Redes al Aire. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Comunicación.com. Comunicación.com, televisión en Internet. En Comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com, enciende tus ideas.